Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos, a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Ciencias Química. Mi nombre es Anel Vázquez Martínez y es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Doraluz Martínez López. Les pedimos que debido a la situación actual, continúen con las medidas de prevención. Recuerden que si es necesario salir, lleven consigo careta, cubrebocas, gel antibacterial y mantener siempre la sana distancia. Agradecemos al maestro Raúl Mirón Moreno por su colaboración en esta sesión. Para iniciar, escuchemos la frase célebre de Jean-Baptiste Perrin, famoso físico y químico francés. La ciencia está hecha de dos partes. Primera, saber que se sabe lo que se sabe. Segunda, saber que no se sabe lo que no se sabe. En esta ocasión, explicaremos que las reacciones químicas se producen entre un enorme número de átomos. Comprenderán el significado del número de Avogadro. Analizarán la ley de Avogadro y los gases ideales. Para esta sesión, les pedimos poner toda su atención, así como entusiasmo para aprender. Ustedes pueden lograrlo satisfactoriamente. Necesitarán su bitácora científica, que es su cuaderno de Ciencias Químicas, libro de texto de Ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo. Tabla periódica localizada en su libro. Maestra Doraluz, durante las sesiones de Aprende en Casa 1, 2 y 3 hemos aprendido bastantes cosas y muy interesantes. Por ejemplo, las mezclas, las reacciones químicas y más. Estudiamos algunas propiedades de la materia como la masa, el volumen, la temperatura, entre otras, así como las unidades que nos sirven para medirlas. Durante este tiempo hemos hablado de moléculas, átomos, iones. ¿Cómo podemos medir su masa e inclusive estimar el número de átomos contenidos en una porción de materia? Así es, maestra Anel. Podemos describir a muchos compuestos químicos mediante sus propiedades físicas y químicas. Efectivamente, es posible estimar la cantidad de átomos que contiene una sustancia. Maestra Doraluz, seguramente las alumnas y los alumnos tienen las mismas preguntas que yo. Como los átomos, iones y moléculas son tan pequeños, para poder saber cuántos hay en una muestra de sustancia, es necesario agruparlos más que contarlos de forma individual. Esta forma de contar agrupando se utiliza con otros objetos comunes. Por ejemplo, si fueran a comprar un ramo de rosas, probablemente no pedirían 12 o 24, sino una docena o dos. De modo similar, no compran dos zapatos, sino un par de zapatos o una gruesa de lápices. Cada uno de los conjuntos que se muestran en pantalla, como la docena y la gruesa, representan un número específico de artículos. Estos conjuntos facilitan el conteo de los objetos. Una docena siempre tiene 12 objetos. Una gruesa siempre tiene 144 objetos. Un par siempre tiene 2 objetos. Los químicos también necesitan un método adecuado para contar el número de átomos, moléculas, partículas o iones en una muestra de una sustancia. Los átomos y las moléculas son extremadamente pequeños. Hay muchos de ellos aún en la muestra más pequeña, por lo que es imposible contarlos. Razón por la cual los químicos crearon su propia unidad de medida llamada mol. Entre profes, sabemos que podemos utilizar distintos recursos para apoyar a nuestros estudiantes y para despertar su curiosidad e interés, les sugerimos revisar la dirección electrónica que aparece en su pantalla, donde encontrarán bellas imágenes astronómicas a partir de las cuales pueden llevar a la reflexión sobre los elementos que componen las estrellas, nebulosas, planetas y otros astros, así como sus propiedades. Seguramente algunos de ustedes ya la conocen. Desde las primeras ideas referentes al átomo, distintos científicos se preguntaron sobre la posibilidad de medirlos, pesarlos y contarlos. Alumnas y alumnos, ¿se imaginan la cantidad de átomos, moléculas, iones y partículas más pequeñas que constituyen toda la materia? Así es, la cantidad es inmensa. Uno de los científicos que realizó estudios con respecto a este planteamiento fue Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro, conde de Quarenga e Cereto. Nació en Turín, Italia, en el año de 1776.
Fue abogado eclesiástico y además dedicó gran parte de su vida a sus estudios en física y matemáticas. Amadeo Avogadro enfocó sus estudios al comportamiento de los gases, que lo llevó a proponer que los gases estaban formados por moléculas diatómicas, es decir, que en el gas hidrógeno las moléculas de este elemento están formadas por 2 átomos de hidrógeno y que en el gas cloro las moléculas están formadas por 2 átomos de cloro. Además, consideró que en una reacción química, una molécula debe reaccionar con una o varias moléculas, dando como resultado un producto, lo que ustedes ya saben. Como identificaron, debe existir una relación entre el número de moléculas presentes en los reactivos y el de los productos. Avogadro propuso que el volumen de un gas a una presión y temperatura determinadas es proporcional al número de átomos o moléculas que lo conforman. Lo anterior establece una relación directa entre el volumen de cualquier gas y el número de moléculas que contiene. En el ejemplo, pueden observar que en volúmenes iguales, los rectángulos, siempre hay el mismo número de moléculas. Con base en estas afirmaciones, Avogadro establece una ley que lleva su nombre y argumenta que volúmenes iguales en distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Con la misma ley se argumenta que un número específico de moléculas de 2 gases diferentes ocupan el mismo volumen en idénticas condiciones de presión y temperatura. Parece un concepto muy complicado, maestra Doraluz. Sí, es un poco complicado, pero para ayudar a pensar en ello, vamos a inflar un globo. Por favor, maestra. Como puede verse, a mayor cantidad de gas, mayor será el volumen. Lo que fue muy importante es que Avogadro pensó que esto ocurría para distintos gases. Así, cuando reaccionaban volúmenes iguales de distintos gases, como en nuestro ejemplo, con hidrógeno y cloro, se podía suponer que reaccionaban el mismo número de moléculas de cada uno. Ahora, observamos el ejemplo del agua. De acuerdo con Avogadro, el número de partículas de un gas está relacionado con el volumen que ocupa, como se observa en la imagen con respecto al volumen de oxígeno y las 2 moléculas de hidrógeno. Por ello, la relación sencilla que se forma entre un número de partículas también se podría extender a los volúmenes que ocupan los gases, que aquí su relación sería 2:1. Por lo tanto, con base en Avogadro, volúmenes iguales de gases diferentes tienen el mismo número de partículas. Las relaciones del mol han de ser iguales a las relaciones volumétricas. Uno de los primeros científicos que trataron de calcular el número de moléculas contenidas en un volumen determinado de un gas fue Johann Joseph Loschmidt, químico y físico austriaco, cuya obra principal se centra en la teoría cinética de los gases y la termodinámica. A partir de sus investigaciones sobre la cinética de los gases, pudo determinar y calcular por primera vez el valor exacto del tamaño de las moléculas contenidas en el aire. Sin embargo, pese a que estimó erróneamente el número de moléculas que hay en un centímetro cúbico de aire, dio mayor claridad para lograr entender que sí es posible calcular el número de átomos. Extraordinaria propuesta. A pesar de que su resultado no fue acertado, fue la base para posteriores investigaciones, con la finalidad de resolver esta incógnita. Maestra, ahora vayamos a nuestra sección de la química en la vida cotidiana. Gases presentes en la vida cotidiana. Muchos de los envases de alimentos que compramos tienen gas para mantener la calidad de los alimentos. Los más comunes son el oxígeno, el dióxido de carbono, CO2 y el nitrógeno. El tipo y la proporción de gas que debe ir en cada envase depende del tipo de comida y de los cambios naturales que tenga cada alimento. Para garantizar la frescura de la comida, muchos de los alimentos que consumimos son empacados o almacenados en atmósferas controladas para mantener o mejorar su calidad. Por ejemplo, algunos alimentos se mantienen en cámaras de conservación. Estas cámaras normalmente tienen bajas temperaturas, pero también bajos niveles de oxígeno, entre otras características, que contribuyen a ralentizar los procesos metabólicos de la fruta, alargando su vida comercial.
Por otro lado, en ocasiones es necesario que la fruta madure en tiempos cortos, por lo que es necesario acelerar el proceso metabólico de los frutos. Generalmente en estos casos se emplean cámaras de maduración con atmósferas que contienen gas etileno, ya que este gas contribuye a su maduración. Maestra Anel, ¿tiene listo su diccionario, dispositivo electrónico, su libro de texto o enciclopedia donde podamos encontrar información? Sí, maestra Doraluz. Alumnas y alumnos, deseamos que ustedes puedan también contar con estos recursos. Recordemos que cualquiera de ellos es muy valioso. Así es, maestra. Indaguemos. ¿Qué es un mol? Bien, lo buscaré. Ya lo tengo, maestra Doraluz. Leamos y analicemos, por favor, maestra Anel. Claro que sí, maestra. Mol es la unidad básica del Sistema Internacional de Medidas, SI, utilizado para medir la cantidad de sustancia. Es el número de átomos de carbono que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12 puro. Alumnas y alumnos, esperamos que hayan encontrado una definición muy cercana a la que escuchamos de la maestra Anel. Maestra, alumnos y alumnas, el número de Avogadro fue nombrado así por Jean-Baptiste Perrin como el número de átomo en un mol de hidrógeno. Así es, solo que la física y la química tenían diferentes conceptos para definirlo, e inclusive referencias como el hidrógeno y el carbono 16. Pero fue en 1960 que la UPAC retoma y somete a prueba esta idea, acordando que se tomaría como referencia el carbono 12. El carbono 12 es el compuesto más abundante de los isótopos estables del carbono. Se estima en 98.9% su abundancia en el planeta Tierra. Está conformado por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, por lo cual adquiere particular importancia al usarse como referencia en el cálculo de unidades de átomos, iones, moléculas en una sustancia. En la ciencia, todos se tienen que poner de acuerdo, ser concretos y considerar que el trabajo científico no ocurre de forma aislada. Así es, maestra. Es un trabajo en conjunto y todos los científicos y especialistas pueden aportar ideas. Maestra, entonces, ¿qué unidad de medida tiene el mol? Un mol contiene exactamente 6.022 por 10 a la 23 entidades elementales. Este número es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, Na. Cuando se expresa en mol, se llama número de Avogadro, con base en una de las últimas revisiones de la UPAC. Con lo anterior, podemos decir que un mol de carbono 12 tiene 12 gramos. Entonces, también podemos decir que 12 gramos de carbono 12 tienen 6.022 por 10 a la 23 átomos. El mol es útil porque nos ayuda a pasar de lo que no podemos ver, átomos, iones y moléculas, a lo que sí podemos observar en el laboratorio, gramos y miligramos. El número de Avogadro es un número enorme. ¿Qué les parece si escribimos todos los números que corresponden a la cifra? Claro que sí. Perfecto. Aquí tenemos el número de Avogadro que representa 6.022 trillones de unidades. Maestra Doraluz, ¿y este número se puede expresar de otra manera? Sí, maestra. Recordemos un poco de sus clases de matemáticas, con la finalidad de expresar de manera práctica la cifra como notación exponencial, quedando de la siguiente manera: 6.022 por 10 a la 23 mol. Entonces, de la misma manera que el metro es la unidad fundamental de longitud y el segundo la unidad del tiempo, mol es la unidad fundamental de cantidad de sustancia. Alumnas y alumnos, ¿sabían que, aunque lleve su nombre, este número no fue propuesto por Amadeo Avogadro? De hecho, el italiano nunca llegó a conocerlo. Fue el francés Jean Perrin quien recibió el Premio Nobel de Física en 1926, que, con base en el desarrollo de las teorías de Avogadro, propuso dar su nombre a un concepto fundamental en el estudio de las magnitudes de las sustancias a nivel atómico y molecular. Maestra Anel, regresemos a la cifra. Sí, el número de Avogadro es una cifra gigantesca como debe ser para contar partículas extremadamente pequeñas. Basta pensar que un mol de canicas cubriría la superficie de la Tierra hasta una profundidad de más de 6 kilómetros. Veamos nuestro ejemplo.
La partícula representativa del mol de agua es la molécula de agua de un enlace covalente. El mol de cobre es el átomo de cobre. El mol de cloruro de sodio es la fórmula unitaria de un enlace iónico. Llegamos así a una idea muy importante en química. Cuando tomamos la masa de los átomos que aparecen en la tabla periódica y la expresamos en las mismas unidades, gramos, kilogramos, toneladas, tenemos la misma cantidad de partículas. Por ejemplo, una docena de limones tiene aproximadamente el doble de la masa de una docena de huevos. La diferencia de masa es razonable debido a que los limones son diferentes de los huevos en composición y tamaño. Aunque un mol de cada elemento o molécula tiene el mismo número de entidades, no tiene la misma masa. Veamos un ejemplo con 3 tipos de diferentes dulces. Aquí tenemos 3 esferas, cada una con el mismo número de dulces. Verifiquemos si la masa de cada esfera es la misma. El contenedor de gomitas tiene 25 gomitas, con una masa de 375 gramos. Y el segundo contenedor contiene 25 lunetas, con una masa de 500 gramos. Y por último, el contenedor que tiene 25 cacahuates tiene una masa de 37.5 gramos. ¿Se atreverían a calcular mentalmente la cantidad de gomitas que hay en 750 gramos? Si observan, aunque cada contenedor tiene el mismo número de entidades, en el ejemplo, el mismo número de dulces tienen diferente masa. Lo mismo pasa con los átomos y las moléculas. Ahora imaginen que tenemos una caja con 10 moléculas de hidrógeno, es decir, estas moléculas están formadas por la unión de 2 átomos de hidrógeno en estado gaseoso. Así se encuentran en la naturaleza. Si cada molécula de hidrógeno tiene 2 unidades de masa atómica y tenemos 10 moléculas, ¿qué valor tiene su masa molecular? Ahora, por ejemplo, una molécula de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. Esto equivale a un mol, que significa que tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Si revisamos, el oxígeno molecular tiene una masa de 32 gramos. Esto indica que en 32 gramos de oxígeno molecular hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas, lo que equivale a un mol. Por último, está el hierro, que tiene una masa de 56 gramos y sigue teniendo el mismo número de átomos, el correspondiente al número de Avogadro, y equivale a un mol. Es muy importante que identifiquen que los datos que cambian solo son las cantidades de masa y se conserva el número de partículas. En esta imagen pueden ver que un mol de diferentes sustancias tienen diferentes masas. Por lo tanto, un mol es la unidad para representar la cantidad de sustancia y un mol contiene el número de Avogadro de partículas, átomos, moléculas, iones, electrones. El número de Avogadro, Na, tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23 partículas. La masa de un mol de átomos es la masa atómica expresada en gramos. Masa molar se mide en gramos sobre mol. Para continuar aprendiendo, ¿qué tan delgada es la membrana de una burbuja de jabón? El propósito de nuestra práctica es reflexionar sobre las dimensiones de la membrana de una burbuja de jabón. Investigación previa. ¿Cómo se expresan las dimensiones menores a los milímetros? Investiguen 5 ejemplos de objetos más pequeños por lo que se puede percibir a simple vista y sus dimensiones. ¿Qué vamos a necesitar? Un plato lo más grande posible, detergente líquido, glicerina, un gancho de metal para colgar la ropa, un embudo de plástico o un pedazo de alambre en forma circular forrado con estambre. ¿Cómo lo hacemos? Preparen una disolución jabonosa, mezclando en volumen una parte del detergente, 2,5 partes de glicerina y 3 partes de agua. Introduzcan el embudo, el gancho o alambre y soplen. Tendrán una o varias burbujas de jabón. Predicción. ¿De qué ancho es la membrana de la burbuja de jabón?
Predigan tomando como base los siguientes valores aproximados en nanómetros. Un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. El ancho de un cabello humano es de 100.000 nanómetros. El ancho de una célula roja en la sangre es de 10.000 nanómetros. La longitud normal de una bacteria es de 1.000 nanómetros. El ancho de una partícula de polvo, 800 nanómetros. La longitud de onda de la luz roja, 650 nanómetros. El ancho de un chip de computadora, 100 nanómetros. La distancia entre dos hélices del ADN, 2 nanómetros. El ancho de un átomo de carbono, 1 nanómetro. Justifiquen la predicción. Observación. Realicen la actividad experimental y comparen el grueso de la burbuja con el de un cabello humano. Observen qué sucede. Elaboren dibujos de ello y acompañen cada dibujo con una descripción de lo que ocurre. Explicación. Expliquen con sus propias palabras lo que sucede y compárenlo con su predicción. Recuerden compartir sus resultados con su maestro o maestro de manera creativa y segura. Se trata de un número gigantesco. El número de Avogadro es un número gigantesco. Para poder imaginarlo pondremos 2 ejemplos. Si llenaran un número de Avogadro de vasos con agua del Océano Atlántico, lo dejaríamos totalmente seco. Si tuviéramos un paquete de 100 hojas de colores acomodadas, midiendo aproximadamente 1 centímetro de alto, si apilásemos un mol, es decir, un número de Avogadro de hojas, la torre resultante mediría 60 billones de kilómetros de alto. En esta sesión aprendieron que Amadeo Avogadro realizó investigaciones de los gases y estableció una ley que dice: volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. El mol es la unidad de medida para calcular el número de átomos, moléculas, iones y partículas que hay en la masa de una sustancia. También aprendieron que el número de Avogadro tiene como referencia al carbono 12, isótopo muy abundante en el planeta Tierra. Sorprendentemente, el número de Avogadro es enorme. Sin embargo, se puede expresar con notación científica. 6.022 por 10 a la 23, valor que estima la cantidad de átomos, moléculas, iones y partículas presentes en un mol de sustancia. Observen el siguiente diagrama. Para seguir aprendiendo y construyendo sus saberes, les sugerimos revisar los libros del Rincón, Ciencia para Nicolás, del autor Carlos Chorda Pamplona. Todo el libro es genial, pero pueden revisar en específico el capítulo titulado Cuenta con el mol. Hemos aprendido mucho durante esta sesión. Recuerden que la ciencia es para todos y ustedes forman parte de ella. Sigan atentos a la programación de Aprende en Casa 3 para que no se pierdan de la maravillosa ciencia química. ¡Hasta la próxima!